se van a sentir bien, sin tanto calor. Y es que se acerca el verano, hermanos, y una señal del verano es el calor, ¿eh? Todo tiene su tiempo. El invierno hace frío, en verano hace calor, y todo en la vida tiene su tiempo. Y la Biblia nos enseña que tenemos que aprovechar cada momento, cada minuto del día, porque la vida es corta, pasa muy rápido, y cuando te das cuenta, se fue. Santiago la define como neblina, como bruma, algo que pasa y no queda rastro prácticamente de ella. Así es la vida. Por mucho que podamos vivir, tarde o temprano dejaremos esta vida y estaremos en la presencia del Señor. Así es que les animo a todos y a cada uno de ustedes a aprovechar bien el tiempo, a buscar las bendiciones del Señor, a esforzarse, a poner la mano en el arado y no mirar atrás. El día jueves no tuvimos culto aquí en la iglesia porque coincidía con el Día de Canarias, día 30 de mayo, y suspendimos el culto para estar junto con los hermanos en el Puerto de la Cruz, y allí pasamos el día. Como a las 4:30 de la tarde tuvimos una reunión, tuvimos un culto, había una buena asistencia, todo hay que decirlo, pero después de compartir la palabra que Dios puso en mi corazón para ese día, me marché un tanto insatisfecho, por dos motivos. Me marché insatisfecho porque el tema que quería compartir con los hermanos allí, con todos los que nos reunimos el día jueves allí, lo había preparado tan bien, había estudiado tanto, tenía tanto que decir y tantos versículos que compartir, y entre unas cosas y otras hubieron algunas distracciones, pues no dije todo lo que yo tenía que decir. Y después a la noche, cuando llegué a la casa y revisé todos los apuntes que había tomado, yo dije, oye, me pegué casi una semana estudiando esto, leyendo por aquí, leyendo por allá, y entre una cosa y otra no dije ni la mitad de lo que quería decir. Incluso dije otras cosas que no tenía pensado decirlas, pero así me surgió. Pero la segunda razón por la que también vine un tanto insatisfecho es porque yo pensé que iban a estar todos allí y juntos íbamos a pasar el día y juntos íbamos a aprender la palabra. Pero otra vez me vuelve a pasar que voy con una palabra, voy con algo que he preparado, y estás pensando más en los que no están que en los que están. La gente podía decir, estaba todo lleno, no había una silla vacía, y es verdad. Pero como pastor siempre pienso en los que no están y en los que se pierden la bendición. Entonces, la tentación a veces, ¿cuál es? Volver a repetir el mensaje, ¿no? Pero los demás que estuvieron podían decir, oye, ¿y por qué tenemos nosotros que escuchar 2 veces lo mismo? Entonces no voy a repetir el mensaje, no se preocupen, pero como me quedaron algunas cosas que yo creo que eran importantes, que tenía que haber dicho allí y no las dije, las quiero decir hoy, ya que están todos ustedes aquí presentes. Quiero llevarles nuevamente al capítulo 33 del segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. Yo dije el día jueves que el capítulo 33 de este libro, escrito por Moisés, contiene una de las conversaciones más profundas que un hombre logra mantener con Dios. Es más, ningún hombre jamás en la historia se atrevió a pedirle a Dios lo que Moisés allí se atrevió a pedirle. Es un capítulo muy profundo, créame, un capítulo muy interesante, donde aparecían, como dijimos ese día, algunas palabras que se conocen como antropomorfismos, son partes humanas para describir distintas esencias o facultades de Dios. Se menciona la mano de Dios, como si tuviera mano, el rostro, la cara de Dios, como si tuviera cara, la espalda de Dios, como si tuviera espalda, ¿verdad?
Y es que el lenguaje de la palabra se adapta al lenguaje humano. En ningún momento podemos pensar en un Dios que tiene cuerpo, que tiene materia, que se puede medir, que es finito, que tiene forma, ni mucho menos. Pero es simplemente una forma de describir lo que allí estaba sucediendo, lo que Moisés le pide y lo que Dios le permite ver y experimentar a su siervo en aquel lugar. Veníamos del capítulo 32, donde aparece la expresión gran pecado. Me llamó mucho la atención que el pecado del becerro de oro se le llame el gran pecado que Israel cometió en el desierto. Y uno se pone a sacar cuentas y dice, bueno, pero ¿cuánto tiempo realmente había pasado desde que este pueblo en Egipto ve aquellos milagros impresionantes que nunca, ni siquiera los 2000 años de iglesia han logrado ver ni verán? Milagros únicos e irrepetibles. Las plagas de Egipto dejaron con la boca abierta a los egipcios y al pueblo de Israel también. Las plagas de Egipto desmantelaron y humillaron toda la idolatría del faraón. El país quedó totalmente arrasado, arruinado, incluso hasta sin heredero. Aquellos milagros que esta gente vio nunca más se volvieron a repetir. Salen de Egipto, dice, con mano poderosa. Y para colmo, por si todavía quedaba algún milagro grande por ver o por experimentar, llegan al borde del Mar Rojo y allí Dios abre por la mitad a este mar y logran pasar como si fuera tierra seca. Ningún pueblo en la historia de la humanidad jamás ha visto ni verá nunca ese milagro, pero ellos sí lo vieron. Todos los que quedaron con vida de Egipto murieron, incluido el faraón. Se adentran en el desierto y comienzan a caminar más de 2 millones de personas rumbo a Canaán, la tierra que fluye leche y miel. El país en el que dice la Biblia que los ojos del Señor están permanentemente observando lo que allí sucede. 50 días pasaron desde esto que les acabo de comentar hasta que Moisés sube a lo alto de una montaña llamada Sinaí, que viene de la palabra Sin. Y después de unos días el Señor le dice: desciende, tu pueblo se ha corrompido. No han sido capaces en 50 días de mantener la santidad, de mantener el buen comportamiento, el orden. Cuando desciende Moisés de la montaña se encuentra, y es la verdad, tengo que decirlo, una orgía colectiva, multitudinaria, como animales salvajes, danzando desnudos alrededor de un becerro de oro que acababan de construir, que acababan de hacer, y que la gente creía que ese era el verdadero Dios que los había sacado a la libertad. Moisés se enfada, no es para menos, lleva debajo de su brazo las famosas tablas de los 10 mandamientos, las tira al suelo, se quiebran, se rompen, y la palabra de Dios nos dice que Moisés se pone a orar porque sabe lo que le viene al pueblo, porque todo pecado siempre abre la puerta para que el diablo sacuda, para que el diablo traiga enfermedad, para que el diablo haga lo que le dé la gana. Y Moisés sabe perfectamente que aquello Dios no lo va a pasar por alto. Moisés sabe perfectamente que el destino del pueblo está jugándose en aquel momento. La Biblia nos enseña que mandó a fundir el becerro de oro y se lo dio a beber a todos, para que todos llevaran dentro parte de aquel pecado terrible que a nivel nacional habían cometido. Y en aquel momento Dios le dice que ya Él no va a ir en persona con ellos, sino que va a mandar a un ángel para que los introduzca en la tierra prometida. No es la primera vez que se lo decía. Vimos en el capítulo 23 del libro del Éxodo que ya Dios le había dicho que algún día Él enviaría un ángel, mi ángel, Malají. Pero en esta ocasión se lo vuelve a recordar y Moisés allí entra en una batalla, en una guerra espiritual, en un momento de intercesión espectacular como jamás ningún hombre ha peleado por la bendición de Dios, ni siquiera Jacob cuando peleó con aquel ángel en el desierto. Y Moisés llega a decirle al Señor: si tú no vienes conmigo, no nos saques de aquí.
¿A dónde vamos a ir nosotros sin tu bendición, sin tu respaldo y sin tu ayuda, Señor? Y allí le pide al Señor que le muestre su gloria. Y ya explicamos lo que era ver la gloria del Señor, y ya explicamos lo que era que Dios iba a pasar todo su bien. Fíjate, la palabra bien y la palabra bueno en hebreo es la misma. En español tenemos dos palabras, bien y bueno. En hebreo es la misma palabra. Se puede traducir todo por bueno o por bien. Y dice que Dios pasó todo lo bueno, todo su bien, dice la Reina Valera, delante de sus ojos. Y uno dice, ¿y a qué se refería el Señor cuando dice que delante de la presencia de Moisés pasó todo su bien o todo lo bueno? Bueno, pues todo lo que él había dicho en Génesis capítulo 1 que era bueno. Dios comenzó a pasar delante de él dándole explicaciones detallados de cómo había hecho la creación, de cómo Dios había creado el universo, de cómo el Señor había llegado a un momento en el que dijo todo lo que he creado es bueno, está bien, y le da una explicación espectacular, pero el Señor le dice, pero no más de eso, no más que eso. La cuestión está en que en esa narración, en esa entrevista, en esa conversación que Moisés mantiene con el Señor en Éxodo 33, el Señor le dice que ahora que ha sido restaurada la relación, ahora que ha sido perdonado el pecado, que se levante. Antes le dijo baja, ahora dice sube. Sube y sigue caminando porque hay enemigos a los cuales tienes que derrotar. Y una de las cosas que se me olvidó decir ese día allí en el puerto de la Cruz es que en muchos pasajes encontramos 7 enemigos que el Señor menciona que Israel tenía que derrotar. Sin embargo, en el capítulo 33 de Éxodo, el capítulo 2, solamente menciona 6. Y quiero decir por qué. Menciona, por ejemplo, en el versículo 2 al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y el séptimo no lo menciona. ¿Quién era el séptimo? Los gergeseos. De los 7 pueblos que vivían en Canaán, uno huyó. Uno no luchó contra el pueblo de Israel porque sabía que ese lugar no le pertenecía. Una de las cosas que tenemos que tener claro es que al principio de los tiempos, cuando Dios crea al hombre y las naciones se van extendiendo sobre la faz de la tierra, Dios nos habla de 70 naciones a través de las cuales salieron todas las demás, y a cada tierra, a cada nación le puso en un sitio. Y los problemas en la historia han venido muchas veces cuando una nación quiere lo suyo y lo del otro, y salta sus fronteras y quiere ir más allá a conquistar territorios y lugares que Dios no le dio a esa nación en un principio. Y la Biblia dice que Dios permitió que cada nación habite en la tierra, y a cada nación le asignó un lugar. Y había 7 pueblos o naciones que no eran originarias de Canaán, que no eran de allí de Israel, pero que se metieron en el territorio y comenzaron a vivir como si aquello fuera de ellos. Y el Señor, cuando saca al pueblo de Egipto y lo conduce a través de la península del Sinaí y los lleva a la tierra prometida, les dice que a esas 7 naciones les tiene que decir que se vayan, por las buenas o por las malas. Porque esa tierra Dios se la asignó, es una tierra muy pequeña, es una tierra muy pequeñita, pero esa tierra tan pequeñita es la que Dios le asignó a esta nación que en ese momento no tenía territorio. Las demás naciones sí tenían sus tierras, sí tenían sus países, pero se empeñaron en ocupar un lugar que no le correspondía, y para colmo querían ocupar la tierra de Dios, porque del Señor es la tierra y su plenitud, y cuando dice eso se refiere fundamentalmente al pueblo de Israel, a la tierra de Canaán. De esas 7 naciones los gergeseos se fueron. Reconocieron que ese lugar no era de ellos, pero 6 se quedaron. Y contra esas 6 naciones, que aquí las hemos mencionado en esta tarde, Israel tiene que decirles que se vayan. No tiene que hacer ningún tipo de pactos con ellos. No tiene ni mucho menos que adoptar la religión, las costumbres, el paganismo y la idolatría de esas naciones, sino que tienen que marcharse, repito, por las buenas o por las malas. Y allí va Moisés en dirección a esa tierra. Pero lo que quiero destacar es que el Señor le dijo a Moisés quiénes eran sus enemigos.
Nunca le dijo el Señor que tenían que ir a Egipto a destruir a los egipcios. De eso se iba a encargar Dios. Nunca vas a encontrar en la Biblia un pasaje donde Dios diga que a todo lo que le hicieron daño al pueblo de Israel cuando fuera una nación fuerte y poderosa, tanto espiritual como militarmente, tenía que destruirlas. No. Israel sabía perfectamente quiénes eran y quiénes no eran sus enemigos. Y la pregunta que yo te lanzo a ti en esta tarde es la siguiente: ¿tú sabes quiénes son tus enemigos espiritualmente hablando? Porque si no sabes contra qué o contra quién peleas, estás perdido, amigo. Y puede ser que te estés enfrentando contra algo cuando realmente el enemigo que tienes es otro y no es ese. Me llama la atención que hay muchas ocasiones en la Biblia en las que el Señor le dice: tus enemigos son los amorreos, los heteos, los gergeseos, los heveos. Y ellos sabían perfectamente contra quién tenían que pelear y a quién no tenían que tocarlo. De hecho, hay momentos en los que el Señor dice: cuando pases por la tierra de tu hermano Edom, descendiente de Saúl, no lo toques, no te metas contra él. Sabemos que después la historia cambió y todo, ¿verdad? Pero es muy importante saber contra quién o contra qué nos enfrentamos. Y espero que hayan prestado suma atención a la lectura que esta tarde se leía desde aquí, Efesios capítulo 6. Porque ahora nuestra lucha no es como la de ellos, que peleaban contra pueblos, contra personas, contra seres humanos, sino que ahora nosotros los cristianos también estamos en lucha. También tenemos que pelear, pero no los unos contra los otros. Nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, como era el caso de Israel, contra los filisteos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, etc. Sino que Pablo dice, o mejor dicho, Dios dice a través de Pablo, que nuestra lucha es contra principados y potestades, contra gobernadores espirituales en las regiones celestes. En otras palabras, nuestra lucha no es tanto física, sino nuestra lucha es de tipo espiritual. Pero te pregunto, ¿sabes cuáles son tus enemigos espirituales y cómo vencerlos? ¿Los tienes perfectamente identificados o no te enteras? Porque David sabía perfectamente contra quién tenía que pelear, generalmente, o la mayoría de las veces, contra los filisteos. Pero David no iba por el mundo haciéndole la guerra a todo el mundo. David no se levantaba una mañana y dice: bueno, ¿a quién atacamos? Vámonos a Europa a atacar a la gente que habita allí. Vámonos a Capadocia, a Bitinia. Vámonos a la China, vámonos al Cáucaso, vámonos a África, vamos otra vez a Egipto. Nunca, jamás David se equivocó en cuanto a quién era y quién no era su enemigo. ¿Y por qué hay creyentes que todavía no tienen bien identificado cuál es su gigante contra el cual tienen que pelear en el nombre que sobre todo nombre del Señor Jesús, y poder vencerlo y poder derrotarlo? Permíteme que te lance algunos nombres de algunos enemigos que a lo mejor todavía no has vencido y superado completamente. El miedo. ¿Conoces a ese enemigo? El miedo a perder el trabajo, el miedo a caer enfermo, el miedo a que tu marido te abandone y se vaya con otra, el miedo a que tus hijos caigan en la droga, el miedo a que no te den la nacionalidad, el miedo continuamente, y estás constantemente pensando en cosas que no han ocurrido, pero tú estás preocupado antes de que ocurran. Y el miedo paraliza, el miedo es enfermizo y contagioso. La Biblia nos enseña que hubo un momento en la historia en el que los soldados del rey Saúl seguían a Saúl, pero con miedo, dice la Biblia. Porque como él también tenía miedo, él transmitía su miedo a los demás. A lo mejor tienes que vencer a ese enemigo y aún no lo has vencido, el miedo. A lo mejor tienes que enfrentarte contra un gigante terrible, feo, que se llama orgullo. Hay gente que ya se podía haber convertido hace mucho tiempo atrás, pero aún no se han convertido porque les domina ese gigante terrible del orgullo. Hay otros que tal vez tienen que enfrentarse contra el afán. Siempre están agobiados, nunca tienen tiempo para nada ni para nadie. Eso sí, para las cosas de ellos sí, pero para las cosas de Dios no. Siempre están preocupados, siempre están afanados, que si el dinero no me llega, que si el trabajo que me habían dicho que me iban a dar y no me lo dan. Siempre afanado, siempre afanado. Cuando dice la Biblia, no os afanéis, no dice eso la Biblia.
Entonces, ¿por qué lo hacemos? No os afanéis por el día de mañana. Oye, tengo unas ganas de conocer a ese. Tengo unas ganas de conocer al día de mañana. ¿Alguien lo ha visto? ¿Saben dónde está? ¿Me lo pueden un día presentar personalmente, por favor? Llevo años tratando de conocer a ese tipo. El día de mañana es un nombre raro, pero se llama así. Todos hablan de él. Hay que ahorrar por el día de mañana. Hay que hacer un buen plan de pensiones para el día de mañana. Ayer murió un chico rico, guapo, con una hermosa familia, con buenos coches, con buena casa, famoso en el mundo entero, en un accidente de tráfico. Y lo que guardó para el día de mañana no se lo ha podido llevar en la caja. La semana pasada o hace un par de semanas, al que fue capitán del Real Madrid y de la selección española, le dio un infarto y por poco se muere. Y lo que había ahorrado para el día de mañana. ¿Te das cuenta cómo a veces nos preocupamos por cosas que no existen? Cuando deberíamos de hacerle la guerra a muerte a eso que sí existe y nos roba la paz y nos perturba el sueño y nos quita la tranquilidad que como cristianos siempre deberíamos de tener. Tal vez tienes que luchar contra el gigante de la pereza. Hay cristianos que son muy vagos. Conozco cristianos que llevan años en esta o en cualquier otra congregación y aún no han terminado de leer ni siquiera el Nuevo Testamento entero. Bueno, si ya les pregunto si han leído la Biblia, ya es mucho pedir, ¿verdad? Les cuesta leer la Biblia, no se enteran cuando la leen, para otras cosas son unos linces, se enteran siempre de todo, menos para las cosas de Dios. No tienen tiempo para los cultos, no tienen tiempo para apoyar las actividades, no tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque tal vez son vagos para lo espiritual, pero para otras cosas son tremendos, ¿verdad? Tantos enemigos que podríamos enumerar. Identifica cuál es tu enemigo, cuál es tu punto débil, amigo. Pelea en el nombre del Señor contra eso, porque nuestra lucha, repito, no es contra sangre y carne, sino contra poderes espirituales en las regiones celestes. Y el apóstol Pablo le dice a los corintios que aunque estamos en la carne, evidentemente, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, contra argumentos, contra complejos, contra ataduras, contra mentiras, contra cosas que se han ido pegando como el polvo se les pegaba en los pies en aquellos tiempos de los que iban con sandalias y había que tener personas que les lavaran los pies. Pues de vez en cuando sería bueno que nos paráramos y le dejáramos al Señor que nos limpiara de tanta basura que llevamos dentro. Gente que vive en el pasado, ¿conocen gente así? Solamente hablan del pasado, porque están anclados en el pasado. Cada vez que tienen que mencionar algo bonito o algo que les trae un buen recuerdo, siempre tienen que echar la vista atrás, a lo que tuvieron, dónde estaban, dónde vivían. También les pasó a los israelitas, no se preocupen, no es algo nuevo del siglo XXI. Dice que echaron de menos la comida que comían en Egipto, como si comieran manjares, pero si eran esclavos, ¿o es que no lo recordamos? ¿Qué era el pueblo de Israel en Egipto? Esclavo de Faraón, trabajando de sol a sol. Y echaron de menos Egipto, porque sus cuerpos físicamente salieron de Egipto, pero sus corazones nunca, aquella generación, salió de Egipto. Y por eso no fueron dignos de entrar en la tierra prometida. ¿Y saben el temor que tengo? Como pastor te lo comunico y te lo hablo claramente. Que así como hubo una generación que tuvo el privilegio de salir de la esclavitud rumbo a la tierra prometida, pero que por su mala actitud, por la forma negativa como siempre estaban hablando, que se quejaban de todo, del frío, del sol, de que hay agua, de que no hay agua, de todo se quejaban, no fueron dignos de entrar en la tierra prometida. Y el Señor dijo, pues no van a entrar si se quejan de todo, e incluso se quejan de la tierra que aún no han visto, ahora no van a entrar, entrarán sus hijos. Y dice la Biblia que ni siquiera el propio Moisés entró a la tierra prometida. Gente que vive en el pasado, pero cuidado, hay otros que viven en el futuro, como esas películas que te proyectan en la máquina del futuro. Siempre viven en el futuro. No, cuando yo esté en California y tenga mi casa con entrada para el yate y tenga la moto
y el coche en la puerta, entonces sí voy a ser una buena persona. Cuando tenga mi buena ropa y cuando el tío Sam sea mi pariente cercano y cuando ya no esté allí con esas islas tan pequeñas, volcánicas, de arena negra, con esa gente que no sé qué y no sé cuánto, siempre están soñando en el futuro. Qué triste, ¿no? Gente en el pasado, gente en el futuro, y ni una cosa ni otra existe. Me dicen, es que tú eres un tío demasiado pragmático. Efectivamente, menos mal que ya te has dado cuenta. Soy tremendamente práctico. No me interesa el pasado porque ya pasó a la historia. La misma palabra lo dice, es pretérito. Y el futuro, quién sabe si el próximo domingo estaremos algunos de nosotros en la presencia de Dios. Solo Dios lo sabe. ¿Quién sabe si este es el último sermón que predico en mi vida? ¿Quién lo sabe? Solamente Dios. Por lo tanto, vivo el día a día. Basta a cada día su propio afán, dice la palabra de Dios. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿conoces cuál es tu enemigo? David los conocía, Israel los conocía y tú los conoces. ¿Sabes cuál es tu punto débil? ¿Sabes por dónde se te va la bendición? ¿Sabes por dónde el enemigo viene y te ataca y te roba la presencia del Señor y la paz en tu corazón? Lo dejo ahí. En Éxodo capítulo 33, versículo 7, encontramos un texto que lo analicé, lo estudié, lo miré por todas partes y quisiera explicarles algo que parece muy interesante y no lo dije el día jueves cuando estuvimos en el puerto de Veracruz. Éxodo 33, versículo 7 dice, Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Dios salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Déjalo ahí. Miren, Moisés en el monte Sinaí recibió instrucciones para construir el tabernáculo, aquel templo portátil que todos más o menos hemos visto en alguna película o en alguna Biblia o en alguna fotografía o en algún póster. Creo que por ahí tenemos algún póster del tabernáculo expuesto. Ahora cuando estuvimos en el Negev, en el sur de Israel, le pregunté a una guía de esa zona dónde estaba el tabernáculo. Hay un lugar en el sur de Israel donde han hecho el tabernáculo en tamaño real, pero para ir tenemos que pedir cita porque es un campo de tiro del ejército israelí y no se puede ir cuando uno quiera, sino cuando te den permiso. Pero seguro que en cualquier momento me acerco por allí y voy a ver una réplica, ¿no?, del tabernáculo de Moisés en tamaño real, aunque ustedes si quieren lo pueden ver también en internet, en YouTube. Pero aunque Moisés, ya digo, recibió las instrucciones para construir el tabernáculo, el lavacro, el arca de la alianza, la menorá, el altar de incienso, etcétera, etcétera, aún no estaba construido cuando se escribe ese capítulo o cuando ocurre esa historia. Entonces, cuando dice que Moisés toma el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, no se refiere, escuchen bien, al tabernáculo donde se presentaban los sacrificios, donde iba el pueblo de Israel que estaba en el centro de las tribus. No es eso. Era su tienda particular. Pasa que es una mala traducción, no se ha traducido correctamente. Moisés tomó su tienda de campaña donde él vivía con su familia, con sus hijos, donde él dormía cada noche, y entonces lo levantó, la puso lejos, y a esa tienda de campaña él la llamó tabernáculo de reunión, porque un tabernáculo es una tienda, ¿verdad?, sea para uso para dormir, para comer o para almacenar cualquier producto. Dice, y cualquiera que buscaba a Dios salía a esa carpa, a ese lugar, y estaba fuera del campamento. La pregunta es, ¿por qué Moisés coge sus bártulos, sus corotos, dirían los venezolanos? Cogió todos los corotos y se fue fuera del campamento y se va lejos, y allí a lo lejos monta su tienda de campaña. Y dice, y cuando alguien quiera experimentar la gloria y la presencia del Señor, se vienen a mi casa, se vienen a mi tabernáculo, que lo llamó
el tabernáculo o la tienda de la reunión. ¿De la reunión con quién? Con Dios. Allí se reunía él con el Señor. Y dice que de vez en cuando Moisés se levantaba, salía del campamento rumbo a su tienda de campaña, y cuando la gente lo veía, todo el mundo se ponía en pie. Pueden leer todo el capítulo 33 para que lo vean. Todo el mundo se ponía de pie. Él iba caminando, y cuando entraba en esa casa, en esa carpa, la nube de la gloria del Señor descendía y automáticamente la gente volvía a sentarse hasta que él saliera. La pregunta es: ¿por qué Moisés se mandó a mudar? ¿Por qué Moisés se fue lejos? Primero, porque las condiciones del pueblo en ese momento no eran las idóneas. Y Moisés no quería bajo ningún concepto que el ambiente le contaminara y lo pusiera peor de lo que ya estaba. En otras palabras, Moisés se aísla de un ambiente cargado y contaminado que no le va a traer ninguna bendición a su vida, sino que como ejemplo y como lección de que yo no estoy de acuerdo con lo que ustedes están haciendo, con lo que ustedes están hablando, porque Dios le dijo: este pueblo es pueblo de dura cerviz. Lo que hago es, mientras ustedes siguen peleándose y matándose entre ustedes, yo cojo mi carpa, cojo mis macundales y me voy a otro sitio, y allí vivo y me dejan en paz. Y si alguien quiere hablar con Dios, si alguien quiere tener comunión con Dios, allí estoy y lo estoy esperando. Y estaba pensando en esto, porque la gloria del Señor dice que cuando él entraba dentro de la carpa, donde él vivía, donde él dormía, descendía en el momento en el que él entraba. Y yo estaba pensando, digo, ¿y nos pasa a nosotros lo mismo hoy en día? Que cuando tu marido llega a la casa, en vez de entrar el vitorino, el miura por la puerta, entra la presencia de Dios con él. Porque yo recuerdo en momentos de mi vida que cuando llegaba mi padre a casa, todos nos poníamos a temblar y a llorar. Porque más que llegar la bendición, llegaba el antibendición. ¿Qué ocurre cuando tú llegas a tu casa? ¿Se alegran de que hayas llegado o están diciendo: Señor, llévatelo o te lo mando? ¿Qué ocurre? Moisés supo aislarse del ambiente. Y yo creo que estamos viviendo en unos tiempos tan raros, tan extraños, tan peligrosos, como los define la Biblia, que tenemos que aprender a aislarnos. Tenemos que aprender a poner tierra de por medio y decir: yo de esto no puedo participar más tiempo. Yo no quiero que mis hijos participen de estas conversaciones ni de este ambiente. En otras palabras, saber aislarnos, como también Pablo cuando se convierte se va al desierto 15 años. Y allí en comunión con el Señor recibe el Evangelio que después él dijo que predicaba, que no lo recibió de hombre alguno, sino directamente del Señor. Como Cristo se aisló durante 40 días y 40 noches, cuando se va del ambiente religioso de Jerusalén y se va tranquilo al desierto a tener comunión con el Padre y a prepararse para el ministerio que está a punto de comenzar. Yo creo que es muy importante que de vez en cuando sepamos cómo aislarnos de ciertos y determinados ambientes y lugares contaminados donde Dios no es el centro de las conversaciones, sino que podamos decir: yo de esto no participo, y más vale estar solo. Mira cómo lo sabe, que mal acompañado. Más vale estar solo, sola también, esto es para ustedes también. Más vale estar sola que con una persona que lo único que quiere es robarte la bendición, por no decirte robarte otra cosa. Hay algo que también me llama la atención, y es que observando cómo Moisés tomó esta medida, que no duró toda la vida, de marcharse fuera del ambiente del campamento y después venir, pensaba en aquella pregunta que un día una persona le hace a Cristo. ¿Se acuerdan cuando un discípulo dice al Señor: pero tú dónde vives? ¿Dónde moras? Dice San Juan. ¿Me lo pones? Juan capítulo 1, versículo 35, dice Juan 1:35. Al siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista, dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Tremendo,
Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, realmente es mi maestro. ¿Dónde moras? ¿Dónde vives? Él les dijo: vengan, venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, ya era muy tarde. Es interesante notarle, podríamos decir a cualquier persona, compañero de trabajo, amigo, vecino, conocido: ven a mi casa. ¿Qué verías si entran a tu casa los inconversos? Ya les conté una vez que fuimos a visitar en la península a una familia. Había dejado de asistir unos días al culto, y cuando llegamos y estuvo a punto de tocar el timbre, había un griterío dentro de la casa. Yo pensaba que era como una especie de león que se había soltado y se había encontrado con una pantera. Aquello era una casa de locos. Y entonces aguanté el dedo, no toqué el timbre para ver cómo iba la cosa, a ver si al final oía ¡pum! Se mataron, ¿no? Esperé un tiempo y gritando, unos gritos terribles, y entonces me animé a tocar el timbre. Cuando tocó el timbre, un silencio tremendo, porque me miraron por la mirilla y dijeron: es el pastor, el pastor. Los niños salieron a la habitación, se vestieron, se pusieron corbatas, se pusieron a leer la Biblia en el salón. Y cuando entramos: hola pastor, le estábamos esperando. Y yo decía para mí, digo, vos menos mal, porque parece que viene al segundo sello de la gran tribulación. ¿Qué te parece? ¿Podemos invitar a cualquier persona a nuestra casa en cualquier momento, o nos daría vergüenza enseñársela porque la loza llega hasta el techo y la ropa está tirada por todos lados? Podríamos invitar a Cristo a nuestra casa, a decir: ven Señor, ven, no estés por ahí dando vuelta, pasando frío, hambre o calor, ven a mi casa. Y podrían ver paz, podrían ver orden. ¿O qué rayo verían si entraran a nuestra casa a observarnos así de repente? ¿Dónde moras? ¿Tú dónde vives? Vengan. Y dice que cuando llegaron, sí, ya sé que dice que era la hora 10:00, ya era un poquito tarde, pero yo creo que se sintieron tan a gusto, tan cómodos, había tan buen ambiente y tan buena paz en aquel lugar, que dijeron: mira, vamos a quedarnos aquí a dormir con el Señor en esta noche. Y yo creo que el lugar del mundo donde más paz tiene que haber, ¿sabes dónde es? En tu casa. En tu casa donde más a gusto te tienes que sentir, en tu casa donde más cómodo te tienes que sentir, porque si en tu casa, como la casa de Moisés, la lona, la tienda de campaña de Moisés, está la presencia y está la gloria del Señor, qué mejor lugar que estar con tu familia y estar en un lugar donde sabes que el Señor está. ¿Cuántos dicen amén? Si no tienes esta experiencia en tu vida, si tu casa todavía es una casa de locos, desorden, gritería, suciedad por todos lados, invita a que Cristo entre en tu casa, porque cuando Cristo entra en una casa, ¿sabe lo que quiere decir? Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Claro, con razón el endemoniado gadareno se iba a los cementerios a vivir. A ver, ¿a quién se le ocurre irse a vivir al cementerio? Ya sé que hay problemas de vivienda, ya sé que hay muchos lugares donde no se podía dormir, pero irse a vivir a un cementerio. ¿Pero por qué se sentía cómodo el endemoniado gadareno viviendo en un cementerio? Por lo que llevaba dentro, porque lo que llevaba dentro eran demonios, cientos, miles de demonios, y estaba más a gusto en lugares de muerte que en lugares de vida. Y por eso su vida iba en consonancia con el lugar en el que estaba, porque el lugar donde uno está hace que te comportes y que actúes y que hables como lo haces. Mira Abraham. Las pruebas que tuvo Abraham, las bendiciones que tuvo Abraham, las visitas que tuvo Abraham, ¿dónde las tuvo? ¿Dónde él vivía? En el desierto del Negev, en Beersheba, al sur de Israel. Pregúntate, ¿dónde vivo? Y cuando hablo de dónde vivo, no me refiero tanto a la parte física, sino dónde vives espiritualmente. ¿Me entienden o no? Porque las pruebas que te van a venir, las dificultades que te van a venir, las cosas que te van a venir en la vida, tienen que ver mucho con el lugar donde espiritualmente estás. Y recuerda que Jesús dijo algo tremendo: donde está tu corazón, allí estará tu tesoro. Y donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde vives? ¿Por qué le venían esas pruebas tan raras, tan extrañas, tan terribles a José? Porque estaba en Egipto, y en Egipto las pruebas eran diferentes a las pruebas que se pasaban en Canaán. Y las pruebas que le vinieron a David, ¿cómo le vinieron esas pruebas? Porque vivía en Jerusalén, en el palacio, con gente peligrosa a su alrededor que lo odiaban a muerte.
Entonces, espiritualmente hablando, ¿dónde está reposada tu alma? ¿Dónde mora tu alma? ¿Dónde está tu descanso y tu alivio? Espiritualmente hablando, ¿dónde está? Porque según donde estés, allí va a ser también el lugar donde Dios te pruebe o el lugar donde Dios te hable. Mira, hay un versículo en Éxodo 33:11 que me llamó mucho la atención. Porque vamos a ver, si en esa carpa donde vive Moisés está la gloria de Dios, yo pregunto, ¿no sería lo más lógico irnos todos allí para estar cerca de la gloria de Dios y de la presencia del Señor? ¿Sí o no? Bueno, pues hay creyentes que prefieren otros lugares en vez de estar en un sitio donde está la gloria y la bendición de Dios. Así que no critiquemos a la ligera a los israelitas, porque me da mucha rabia cuando decimos, uy, con lo que vieron y con los milagros que experimentaron y con el pedazo de pastor que tenían. Cuidado, porque muchos de nosotros hoy en día somos capaces muchas veces de estar en otros lugares en vez de estar en el lugar donde Dios quiere que estemos, por ejemplo, un domingo a la tarde. Yo sé que nadie ha dicho amén, pero me da igual. A mí me da igual, ya con los años que tenemos, Elena, yo ya aprobé todos los exámenes. ¿Me pones Éxodo, por favor? 33:11. Hablaba el Señor a Moisés cara a cara. Eso nadie lo puede decir, solamente Jesucristo y Moisés. Nadie hablaba con Dios cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero, ahí está, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, es decir, de la casa de Moisés. Se pegó allí como una lapa. Era un ocupa en la casa de Moisés. ¿Qué te parece? Hombre, ¿quién ocupó el lugar después de Moisés? ¿Quién es el que más sabía de la Biblia después de Moisés? ¿Quién es el que entró a la tierra prometida y vio aquel lugar tan maravilloso? Josué, porque estaba en el lugar donde tenía que estar, a pesar de que menciona la Biblia que era joven. Porque uno dice, bueno, pero los jóvenes ya sabes cómo son. Los jóvenes tan pronto se animan como tan pronto se desaniman. Y hoy lo tiene y vete a saber si mañana viene otra vez. Ahí estaba Josué, dice, con su juventud, cada día en la casa, en la tienda, en el tabernáculo de Moisés. ¿Por qué? Porque era listo, porque él sabía que allí se iba, que él tenía familia. Mira cómo menciona al padre, hijo de Nun. No echaba de menos a su padre, a su madre, a sus primos, a sus hermanos. Este joven no salía de fiesta, no, él estaba allí porque donde está la gloria del Señor es donde él quería estar. ¿Y nos debería de pasar lo mismo a nosotros? Nos debería de pasar lo mismo a nosotros. ¿Dónde está la bendición allí? Pues vamos a buscarla. Vamos a pelear por la bendición para que nadie ocupe nuestro lugar. Y mira cómo con 80 años a este joven ya adulto, dice la Biblia que el Señor lo llama, porque supo pagar el precio de servir, de aguantar, de estar ahí un día, otro día. Pero vente para acá, ven a jugar con nosotros. Él se quedó allí y por quedarse en el lugar correcto, Dios lo bendijo y hizo de él un hombre de Dios tremendo. La pena que me da, y tengo que decirlo, que cuando él muere, nadie ocupa su lugar. Porque cuando murió Moisés, allí había un Josué. Cuando murió Josué, ¿quién estaba? Nadie. Entró el pueblo en una anarquía en el tiempo de los jueces, donde dice literalmente el libro de los jueces, continuamente, y cada uno hacía lo que le daba la gana. 400 años. Ahora Sansón, ahora Jefté, ahora ahora el otro, pero hay un desorden. ¿Por qué? Porque nadie estuvo dispuesto a pagar el precio como él lo pagó cuando fue joven. Fíjate que fue joven y supo aprovechar su juventud en las cosas del Señor. No esperó a ser viejo. Mira, el que no se comprometió al Señor cuando era joven, cuando sea viejo, olvídate. Por eso, jóvenes, ahora que sois jóvenes, que tenéis tiempo, que no tenéis las responsabilidades tal vez de un hombre y una mujer casada, ahora que estáis en plena flor de la vida, invertir vuestro tiempo, invertir vuestros talentos, invertir vuestros dones en Dios. Dejaros de musaraña, dejaros de tonterías, dejaros de vanidades ridículas. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, porque si tú eres fiel en tu juventud, Dios te bendecirá cuando seas mayor. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero terminar
leyendo Isaías 6, porque esta mañana encontré este pasaje, todos conocemos perfectamente Isaías 6, donde dice que cuando murió el rey Usías, hablando de la gloria que el Señor le dijo a Moisés que le manifestaría y que le mostraría, el año que murió el rey Usías, no sé cuántos conocen a este señor, no sé cuántos conocen lo que hizo Usías, ¿sí o no? A ver, dígame algo de Usías, algo, lo que se le venga a la cabeza, pero bueno, bíblico me refiero. A ver, algo de Usías. Vale, estupendo. El año que murió el rey Usías, a ver, murió como murió, leproso. ¿Fue un buen rey o malo? Buenísimo. ¿Sí o no? Claro. Superviviente. El gran hermano. Sálvame. Sálvame deluxe. ¿Cómo van a saber quién era Usías? ¿Cómo van a saber quién era Usías? Pregúntamelo a mí. ¿Ustedes saben quién era Usías? ¿Sí o no? Pues pregúnteme a mí. Dígame, ¿quién era Usías? Usías era un rey bueno que durante muchísimos años llevó al pueblo de Israel por el buen camino, pero al final de sus días entró a la casa de Dios, quería ministrar como un sacerdote más, le advirtieron y le dijeron que él no era el hombre para ministrar en el templo, no hizo caso, brotó la lepra en su frente, salió de la casa corriendo y tuvo que vivir en una pequeña casa al lado del palacio hasta que murió. ¿Sí o no? Ese era Usías. Cuando muere Usías, que murió de lepra, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto es ver la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cuándo la vio? ¿Cuándo vio Isaías la gloria de Dios? El capítulo 6 de Isaías debería estar el primero, porque es el llamamiento. No está en orden cronológico, pero es igual. Él ve al Señor, y por encima del Señor había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. El uno al otro decía: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Te das cuenta, querido hermano? Tuvo que morir un hombre para que la gloria de Dios la pudiera ver otro. Aquí hay un mensaje, ¿sí o no? Aquí el Señor nos está enseñando algo. Yo vi al Señor cuando murió Usías. Mientras Usías estaba vivo, la gloria del Señor estaba como detenida. No se podía ver, no se podía disfrutar de ella. Bueno, vamos a ver. Hay cosas en nuestra vida que están muy vivas, que nos controlan, que nos dominan. Y hasta que esas cosas no desaparezcan, no mueran en nuestra vida, la bendición de Dios, la gloria del Señor, la presencia del Señor estará, pero no estará en su plenitud, no estará en su totalidad. Ahora debemos de preguntarnos en esta tarde: ¿qué hay todavía en mí? ¿Qué hay todavía en nosotros, cristianos de 20, 30, 40 o más años en el Evangelio? ¿Qué hay todavía en mí que me impide crecer, me impide madurar, me impiden volar en el nombre del Señor y no estar todavía como los niños pequeñitos, que es muy bonito verlos gatear, pero es muy feo ver a un hombre gatear? Es muy bonito y nos hace gracia cuando un niño se quiere levantar y poner de pie y tambalea y parece que todo el cuerpo se le menea por todos los lados. Está muy bien eso y da gracia y ¡ay, qué bonito! Pero ver a un hombre en Dios que lleva toda la vida en la iglesia, en esta, en la otra, en aquella, para allá, para acá, en todo, con Manolo, con Perico, con Palote, y que todavía no ha leído la Biblia, que todavía no predica, que todavía no echa fuera demonios, que todavía no sirva al Señor, da una pena terrible. Porque después de tanto tiempo, debiéndose ya maestro, tenéis necesidad de leche y no de vianda, como dice la Biblia. Y eso no es algo que pasaba en el siglo I, mis queridos hermanos. Eso es algo que pasa hoy en día. Qué pocos predicadores hay hoy en día, qué poca juventud quieren servir al Señor con todo su tiempo. Qué poca gente quiere dejarlo todo para servir a Dios. No conozco ni a uno conozco que esté dispuesto a dejarlo todo por servir a Dios. Y después nos pegamos toda la vida predicando un evangelio que nos da miedo vivirlo en su plenitud,
Moisés le dijo: Señor, yo vi el río Nilo, 6.666 kilómetros, el río más largo del mundo, que nace en África y muere ahí en Egipto. Lo vi lleno de sangre. Vi cómo el faraón me pedía a mí, un esclavo más, oración, porque no podía echar los piojos y las ranas y las moscas de su palacio. Vi cómo me levantaba una mañana y veía en la acera de enfrente tinieblas terribles que casi se pueden cortar con una tijera, y en nuestras casas luz y bendición y presencia del Señor. He visto cómo nuestras ovejas pastaban y cómo nuestros animales pastaban, y sin embargo todos los de nuestros vecinos se morían enfermos por la plaga de úlceras. He visto cómo nuestros niños vivían y corrían y saltaban, y he visto hasta al hijo del faraón, que dice que es un dios, lo he visto muerto. He visto a Egipto destrozado, he visto un mar abriéndose, he visto tu gloria, he visto caer el maná, he visto caer agua de una roca, he visto milagros que jamás ningún hombre verá. Pero yo quiero pedirte algo. Yo quiero ver tu gloria. Pero más todavía, ¿no estás satisfecho con lo que has visto? Pues no. Yo quiero más. Yo quiero verte, quiero que me expliques cómo creaste el universo. Y quiero que me digas cuándo creaste los ángeles. Y quiero que me digas todo lo que no pude explicar en Génesis 1. Quiero que me lo expliques a mí, Señor. Quiero que pases todo tu bien por delante de mí, porque yo quiero conocer tus caminos. Quiero conocer cómo haces las cosas. Quiero conocerte íntima y profundamente. Y ese anhelo, yo no lo quiero perder. Yo quiero tener cada día más ganas de servir a Dios que ayer, o que cuando yo tenía 20 años o 18, que ya estaba predicando el Evangelio. Porque si no, ¿el Evangelio qué es? Levantarme por la mañana, hacer una breve oración y pedirle que Dios me bendiga y que me dé trabajo y que pueda pagar el móvil y que pueda comprar las tonterías que mis hijos me están pidiendo continuamente y que pueda pagar el alquiler y que pueda pagar la hipoteca y que pueda llegar a fin de mes. ¿Eso es el Evangelio? ¿Para eso tuvo que morir Cristo en una cruz? ¿Para yo conformarme con llegar a fin de mes y pagar mis deudas y no pasar hambre? ¿Para eso tuvo Él que dejar la gloria y venir aquí a morir por nosotros? No puede ser el Evangelio esto, hermanos. El Evangelio tiene que ser lo más revolucionario que jamás nos haya ocurrido. Y así como hubo personas que dieron su vida, sí, equivocadamente, por una causa equivocada, porque probablemente estaban sinceramente equivocados por la causa del comunismo, y dieron su vida y se fueron a África y se fueron a montones de lugares para dar la vida por una causa humana. ¿Cómo nosotros no vamos a dar la vida por una causa divina, de vida eterna, como es el Evangelio de Jesucristo? Pues yo no sé qué número en mi currículum ocupa este mensaje. No sé si el 1528, el 329, el 10.024, no tengo ni idea. En estos casi 40 años predicando toda la semana que ocupa este mensaje de hoy. Pero algo tiene que cambiar en nosotros, hermanos. Algo tiene que cambiar en nosotros. Lo que no puede ser que el Señor gire en torno a mis prioridades. Oramos todos los meses para pagar el alquiler. Oramos todos los meses para que Dios prospere el rastro. Y se nos va la vida. Y el mundo todavía tiene a millones y a millones y a millones de personas que nadie les predica el Evangelio. Y a nosotros nos sobra grasa por todos los lados. Bueno, gracias a Dios mi mujer dice que bajé 2 kilos. Mira, hoy me estoy esforzando para bajar otro. Nos sobra grasa por todos lados. Nos sobran zapatos. Ay, si pusiéramos un día estoy tentado a decir, hermano, vamos a hacer solamente la prueba. Póngale la etiqueta, no pasa nada, nadie se lo va a quitar. Nadie se lo va a quitar, no se preocupe. Yo sé que usted lo tiene como oro en paño. Pero vamos a traer a la iglesia todos los zapatos, solamente los zapatos que cada uno de nosotros tenemos. Yo creo que nos quedaríamos con la boca abierta. Yo una vez fui a Israel con un joven que cuando estaba durmiendo conmigo en la península y al día siguiente viajábamos, cuando abrió la maleta le vi 6 pares de tenis, 6 pares de zapatillas para una semana de viaje.
Y le digo, ¿y para qué lleva 6? Dice, no, porque los rojos son cuando me ponga la camisa roja. Los amarillos, cuando me ponga esto y esto amarillo. Los verdes, y le dije, hazme el favor, voy a coger los tenis y a ti te voy a tirar por la ventana. Te vas a poner unos y llevas otro de repuesto y no me vas a llevar toda esa vaina para allá. Se acabó. Queridos hermanos, el Evangelio a nosotros es verdad, nos ha salvado. El Evangelio a nosotros nos ha cambiado la vida. Pero tengo la sensación de que nos hemos conformado con, nos ha cambiado la vida. Si me muero hoy me voy a su presencia. Pero no te das cuenta, hermano, que cuando conocimos el Evangelio y el Señor nos mostró su gloria y su gracia, nos dejó aquí en la tierra. No nos llevó inmediatamente a su presencia. Por algo lo hizo. Por algo fue que el Señor nos dejó en este lugar. ¿Para qué? Para que le sirviéramos. Para que no nos presentáramos ante el Rey el día de mañana con las manos vacías. Sino pudiéramos decirle, Señor, mira, aquí te traigo almas, aquí te traigo trabajo, aquí te traigo gente que he ganado para la gloria tuya. Bueno, yo podría estar hasta mañana hablando, pero claro, es que me da la impresión de que hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, pero yo no voy a hablar más. No voy a hablar más. ¿Para qué voy a hablar más? Es que por hablar llevo 19 años hablando aquí. Se me han ido 19 años de mi vida en este púlpito. Y yo creo que no tenemos que hablar más. Yo creo que tenemos que tomar hoy una decisión de esforzarnos por el Señor. Cada vez que predico siempre miro, no está fulano, no está mengano. Qué bien le vendría esto a este, qué bien le vendría esto al otro. Otra vez me está pasando hoy domingo por la tarde lo que me pasó el jueves en el Puerto de la Cruz. Que están ustedes, pero no están todos los que tienen que estar. Pues voy a hacer la gotera continua y voy a recordarles a todos y a cada uno de ustedes, no hay mejor vida que servir al Señor con todo el corazón y con todo el tiempo. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Moisés cogió la tienda de campaña y le dijo al pueblo, el que quiera palabra, el que quiera conocer de la Escritura y ver la gloria de Dios, que se venga a mi casa. Y se tuvo que ir un tiempo del campamento, porque el campamento no terminaba de decidirse. Hoy adoraban a Dios, mañana al becerro de oro. Hoy alabamos a Dios, mañana te queremos matar porque no tenemos agua. Y Moisés durante un tiempo cogió su tienda de campaña, su tabernáculo personal, lo puso fuera del campamento y allí buscaba a Dios. Busca a Dios, mi hermano. Más que buscar una iglesia perfecta, un pastor perfecto, una alabanza perfecta, busca a Dios, busca a Dios, busca a Dios. Y el que busca va a encontrar. Estamos viviendo tiempos tremendos, donde este mes de junio, como dije el jueves, para los que no estuvieron, solamente Marruecos, este mes de junio mandará a Europa 500 misioneros preparados específicamente para alcanzar a infieles con el Islam. 500 mujeres que se han preparado durante años en las madrasas de Marruecos y vendrán el mes que viene a Europa. Seguramente alguno caerá por aquí, ya lo verás. 500, solamente mandados por Marruecos. No te hablo de los que manda Irán, no te hablo de los que manda Arabia Saudita, no te hablo de los que mandan los Emiratos Árabes, Qatar. ¿Cómo me gustaría mandar a 20? A 20. Apoyados por la obra de Dios, para que prediquen el Evangelio a los millones y millones de seres humanos que no han oído nunca nada del Evangelio de Jesucristo. Por eso en esta tarde te pedimos, Señor, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, Dios mío, a entender que los tiempos se acortan, que la vida es muy corta
y que cuando nos demos tiempo, cuando nos demos cuenta, se nos fue el tiempo. Te ruego, Señor, en bendito nombre de tu amado Hijo, que nos ayudes a despertar. Sacúdenos, Señor, porque estamos viendo cada día cómo la vida se nos va la vida, y todavía hay muchas cosas por hacer. Te pedimos, Señor, que tú levantes obreros. Te ruego que tú mandes obreros a tu viña. Oramos por obreros para Llagostera, Señor. Oramos para obreros en muchas partes del mundo donde no hay obra. Nuestros hermanos en Israel que oran para que alguien vaya a servirles a tiempo completo allí. Señor, levanta parejas, levanta familias enteras, que aunque sea dediquen 1 hora a la semana, un par de horas, para evangelizar a sus vecinos, a los amigos, en el barrio, donde sea. Ayúdanos, Padre Santo. Hoy hemos partido el pan y el vino. Nos hemos identificado 100% contigo, pero identificarse con Cristo significa identificarse con la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. No nos identificamos solamente en lo que nos gusta, sino también en nuestros deberes como cristianos. Pon tu mano, Señor, sobre nuestra vida. Yo le pido a los que están enganchados a los aparatitos como el móvil, como tablet y esas cosas que están por ahí, si el tiempo que dedicas a esas cosas, las dedicaras a repartir folletos en tu barrio y orar, Señor, toca el corazón de la persona que lo lea, toca el corazón de la persona que lo vea. Ay, amigo, seguramente habría personas que ya hoy estarían aquí juntamente contigo sentados alabando al Señor. No hay tiempo que perder, hermanos, no hay tiempo que perder, jóvenes. Pongan su mano en el arado, busca a Dios y el Señor te va a sorprender y a usar como usó a Moisés, como usó a Josué y como ha usado a todos aquellos hombres y mujeres que han estado dispuestos a servir al Señor con lo que sea. Bendito sea tu nombre, Dios. Recibe en esta tarde estas oraciones, este clamor que levantamos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.